Estas son imágenes de la madre de Anthony Rojas, el joven asesinado en el día de ayer. Aquí vemos su cadáver cuando es sacado de la morgue de Bellomonte, donde pues, fueron llevados sus restos. Y estas son las imágenes de dolor. Claro, eso es algo recriminable de todo punto de vista. Esta es una violencia que ha venido creciendo como un niño desde pequeñito, desde hace 10 años para acá se le ha inculcado al país violencia tras violencia. El país se armó, recuerde que este país lo armaron y desde que este país lo armaron, esos que eran niños hace 10 años atrás, hoy son hombres y esos son los delincuentes que tenemos en la calle hoy en día. Alberto Franceschi, desde el punto de vista puramente político, ¿cuál es la explicación, si la hay, de que el presidente Nicolás Maduro corra hacia adelante, profundice, radicalice más su gobierno, radicalice aún más la represión, amenace al alcalde de Chacao y prácticamente hay una barrida contra los funcionarios electos de la oposición? Buenas noches. Buenas. Un régimen que se derrumba comete toda clase de disparates. Maduro los comete varias veces por día. Y por supuesto, muchos de estos disparates van a agudizar aún más la confrontación nacional masiva contra su gobierno. Ya hay encuestas que hablan de que la popularidad del gobierno no excede el 20%. Y antes se ufanaban de tener 50, 60, 80, qué sé yo. Hay una confrontación con toda la juventud venezolana. Y él lo único que le va quedando es un alto mando militar alcahuete de este gobierno y unas bandas de criminales con métodos nazis que recorren todo el país, ¿entiende?, disparando a la cabeza de los estudiantes. Esa insurrección ya no para. Por supuesto, Maduro le agrega su tono de brutalidad adicional, poniendo preso, por ejemplo, al alcalde de la ciudad que ha sido el ejemplo de toda esta insurrección civil, que es San Cristóbal. Pues él no se le ocurre mejor idea cuando apenas habían algunos síntomas de apaciguamiento en San Cristóbal por cansancio. Son mes y medio ya que tiene San Cristóbal alzada contra el gobierno. Entonces le pone el preso al alcalde y lo manda para la misma prisión militar. Resultado, hoy se volvió a incendiar San Cristóbal. Pareciera que quisiera una confrontación definitiva. Pareciera que el gobierno en su torpeza infinita quisiera provocar al movimiento, digamos, juvenil a nivel nacional, el movimiento popular, a que lo pongan en una situación límite para él entonces, creyendo que va a controlar el país, aplicar un estado de sitio, una matanza que le dé entonces mediante una operación de pánico total al país, entonces asumir un poder aún más militarizado. Eso es jugar con fuego. Este imbécil no sabe que matar venezolanos a diestra y siniestra en todo el país tiene un altísimo costo, que es un gobierno aborrecido por la población. Y cada vez los militares que le están apoyando van a tener que saber que no vale lo de la obediencia debida, que no vale para que se salven de juicios por crímenes de lesa humanidad, como es esta violencia indiscriminada, al hacerse auxiliar con bandas armadas fascistas del gobierno que utiliza estas bandas del llamado Frente Francisco de Miranda, que son todos preparados en Cuba, en operaciones de guerrilla, de antiguerrilla, etcétera, porque es el cuerpo militar del partido de gobierno, ajeno a las Fuerzas Armadas, pero que los militares han aceptado funcionar en la represión directa al lado de este bandolerismo rojo formado en Cuba por la gente del gobierno cubano y que ha proporcionado a Maduro su fuerza de choque contra la población civil venezolana. Vicealmirante Iván Carratú, le habíamos preguntado a muchos invitados en programas anteriores, antes de que ocurrieran estos hechos, antes del 12 de febrero, si las Fuerzas Armadas iban a responder que sí, si se les ordenaba disparar contra su pueblo. Ya hemos visto que la Guardia Nacional sí ha dicho que sí, sí está disparando contra el pueblo venezolano, contra la sociedad civil. ¿Harían los mismos la FAN? ¿Están igual el ejército y los demás cuerpos de la Fuerza Armada? El proceso de deterioro que ha venido sufriendo la institución militar, el país en general, pero la institución, como lo que estamos conversando, en la parte represiva, sí se está sintiendo un rechazo en los cuadros medios e inferiores de la institución. Como dije inicialmente,
no pueden reaccionar. Los oficiales jóvenes todos fueron desarmados, hay unidades militares sin equipamiento, solamente las unidades leales al gobierno, especie una guardia pretoriana conformada por estos militares que se alzaron en el 92 y que son los centauros, ahora son generales y comandantes de unidades. Pero todo llega a un cansancio, a un problema de presión social y presión internacional. Yo no dudo que en este momento, en el seno de la Fuerza Armada Venezolana, a pesar de las imágenes que estamos viendo, debe haber una situación de rechazo porque esos oficiales tienen hermanos, tienen familias, tienen hijos en las universidades, tienen vecinos y los tienen ubicados. Y ellos saben que el rechazo que dice el doctor Franceschi es creciente en Venezuela y se le va a volver contra ellos, no contra Maduro exclusivamente, contra todos ellos. Vamos a ver las imágenes de Bellomonte. Mírenla aquí que nos están entrando en estos momentos mientras ustedes hablan, ahí en Baruta. Mírenlas ahí, estas imágenes que están entrando en estos momentos. Eso es de esta tarde. Mira, para que nos maten igual que nosotros, dice ese estudiante. Están dispuestos a morirse. Mira la reacción. ¿Cuál es la reacción de ustedes como venezolanos al ver esto? Esta valentía de estos muchachos, no tienen miedo a morirse. Ahí están llegando las tanquetas. Bueno, Tanquetas compradas en Rusia y en China. sí, esta es otra generación. O sea, esta es la generación que supuestamente creció bajo los signos de la revolución bonita, del amor de Chávez por su pueblo, No han etcétera. conocido otro gobierno. No han conocido otro gobierno. Estos eran niños cuando empezaron los 16 años estos de agonía bajo el chavismo. Pues, digamos, aprendieron tanto a rechazar el gobierno que ahora resolvieron caerle a piedra, ¿entiende? A la famosa revolución esta. Si cae este gobierno, ¿qué podría pasar con esos internacionalistas que están allí? Usted ha dicho bielorrusos en esta revelación de esta noche, cubanos, bielorrusos, chinos Iraníes. e iraníes. ¿Qué pasaría con ellos? Su gobierno tiene que comenzar a retirarlos del país porque ellos van a prever o van a percibir el derrumbe del gobierno. Tendrán que sacarlos. Una de las cosas que desde aquí le he comunicado a algunos de estos jóvenes estudiantes es que logren capturar a un guardia nacional y descubran si es cubano, si es iraní, y eso puede ser un punto de quiebre de la opinión internacional que reconozca la penetración extranjera en nuestro territorio. Dígame si agarran un chino. Pero aparte de eso, Los chinos son reconocidos inmediatamente. aparte de eso, una penetración en el continente. Acuérdense, la Unión Soviética tiene ya intenciones de colocar una base militar en Venezuela. Ya los militares están, lo que falta es colocar el sitio donde están. Y eso es un problema de seguridad hemisférica y amenaza real a los países del continente. Entonces, si cae eventualmente el gobierno de Maduro, ¿irían a una guerra irregular? No, yo no creo que haya la guerra irregular interna si no hay intervención extranjera. O sea, si se meten los cubanos o alguna de esas potencias... No se metieron en Chile, no se metieron en Panamá, no se metieron en Grenada. ¿Por qué se meterían ahora? En Chile no se metieron Por el negocio. porque las Fuerzas Armadas chilenas eran las más profesionales de América Latina. Y la reacción institucional fue un bloque, criticado por una cantidad de cosas que ocurrieron después. Pero en aquella oportunidad, cuando Chávez llegó al poder en 1998, dijo, esta revolución está armada, no es como la chilena, no es como la de Allende. Desde ese momento entendíamos, nosotros los militares retirados, que comenzaba un proceso de destrucción rápido y creciente de las Fuerzas Armadas venezolanas para llegar a esto. Claro, los centauros del 92, tenientes y capitanes, ahora son generales y mayores generales, comandantes de las unidades más importantes. Es la misma gente que se alzó, que está en el poder militar. No van a reaccionar diferente. Hay precedentes en el caso panameño, cuando el gobierno de Noriega se incendió la famosa ferretería El Machetazo, y se incendió y pasó lo mismo, se culpaba a los norieguistas y se culpaba a la oposición, lo mismo la mansión Dante de la familia Eichmann, que fue también incendiada. O sea, hay una serie de similitudes en cuanto a la lucha contra el gobierno de Noriega que terminó con la caída de Noriega. Ahora, tú hablabas de la posibilidad de ¿cómo se llama?, de guerra civil, loco. No creemos en la guerra civil, pero lo que sí está planteado es que en ausencia de un pronunciamiento militar para hacer cesar este gobierno, que no es un golpe en estricto sentido, porque es el país entero que reclama que las Fuerzas Armadas saquen estos animalizados de allí, de la conducción del país, lo que sí puede pasar es que entre en un proceso de descomposición interna y entre ellos mismos hayan toda clase de actos de violencia. Miren en este mercado cuando se corrió la voz de que había llegado la harina pan. Miren,
antes del incendio, en ese mismo mercado. Miren lo que pasó. Iván Carratú, evidentemente que si se produce un cambio en Venezuela, ¿qué pasaría con estos militares que han permitido que los cubanos y soldados extranjeros coparticipen en todos estos actos? Bueno, los militares que han estado con este gobierno desde el mismo comienzo del año 98 han cometido el delito de traición a la patria. Por lo menos están incursos en ese delito. Si se produce un cambio de gobierno, las nuevas autoridades civiles que asuman el control o una junta cívico-militar, si es que esa es la salida, tendrán que pasar a juicio a los militares de alto rango, a todos. No solamente los que están en el grado efectivo actualmente, a los que en el pasado fueron militares y fueron los comandantes que permitieron la presencia de los cubanos, la asistencia a recibir instrucción de guerra irregular o guerra asimétrica en Cuba contra los centros poblados y tienen que responder ante la justicia, tendrán que ser sometidos a juicio. Hay entre 40 y 50 mil médicos. ¿Qué estarán pensando en este momento Raúl Castro y Nicolás Maduro con esa insurrección en curso? Pensando en la seguridad de esos médicos. Mira, el no haber a tiempo producido una cadena de hechos políticos que implicara un relevo pacífico del poder, nos hubiera permitido incluso considerar la opción de que muchos de estos médicos, si preferían quedarse y trabajar en Venezuela sin ser una agencia esclavizada del gobierno cubano que exporta mano de obra semiesclava, donde el sueldo se lo agarra Fidel o la alta burocracia cubana y allá le dan para medio vivir a estos médicos, hubiéramos podido llegar a un arreglo, a un acuerdo sobre un retorno pausado, etcétera, etcétera. Este gobierno de estos disparateros que están haciendo esta clase de represión indiscriminada, están produciendo un odio, pero tan palpable, sobre la penetración cubana y sobre la presencia de esbirros cubanos, que la gente no va a poder distinguir entre cubanos buenos y cubanos malos. De hecho, teníamos una gran colonia cubana, laboriosa y querida por nuestra población. Y este crimen de estos chavistas, de estos maduristas, ha hecho viable que ahora no se sabe qué pueda... Mira, lo peor que puede pasarnos es una caza al cubano, sinónimo de esbirro, sinónimo de espía, sinónimo de fuerza del Ministerio del Interior cubana. Es un terrible problema, muy delicado. A la hora en que se derrumbe esta dictadura, porque es una dictadura en ascuas, es una dictadura arrinconada por la insurrección nacional, pueden ocurrir cosas de toda clase. Aquí vemos a los estudiantes golpeados, las fotos de la Universidad Central de Venezuela en el estado de Aragua. Miren cómo los han golpeado a los estudiantes. Son las imágenes que vimos al principio, miren cómo los golpean. Es un baño de sangre lo que está ocurriendo. Sí. Ahora bien, María Corina Machado, que mañana denuncia todo esto ante la Organización de Estado Americano, el Consejo Permanente, ¿debe regresar a Venezuela? Para nada. Si regresa, tiene que regresar clandestina. No puede cometer el disparate de entregársele a Diosdado y a Maduro para que la manden a una prisión. Necesitamos líderes, no necesitamos más presos. Presos hay los que valerosamente se han, caído a piña con las tropas irregulares y sobre todo con los nazis rojos estos de los llamados colectivos, el Frente Francisco Miranda. María Corina es una valerosa mujer, que es un capital político para la oposición venezolana. Haría una tontería de llegar a entregarse. Del aeropuerto la llevan presa. O sea, le están acusando de las 31 muertos. A todos ellos los acusan. Son muertos de la Guardia Nacional que nos mata. De los colectivos del Frente Francisco Miranda que mata estudiantes y esos son muertos ahora de los presos. Pero qué canallada es esta, la de este tonto, la de este asesino a sueldo cubano. Ni siquiera a sueldo. Curiosamente le pagamos el sueldo a Cuba para que mande a matar a Maduro. Iván Carratú, ¿debe entregarse María Corina o no regresar? En absoluto. Ya en Venezuela se acabaron los mártires entregados a prisión frente a un gobierno que no respeta la justicia ni la Constitución. O sea, entregarse es un tremendo error para mí. En este caso. Vicealmirante, entre usted y yo, nadie más se va a enterar. No se preocupe. ¿Usted está conspirando? No. Yo lo que quiero es que salgan del país. Y si mi trabajo... Pero está conspirando. Si usted contribuye con esa conspiración a que salgan, ¿usted está conspirando? Claro que sí. Total y absolutamente. No sé. Esa es mi obligación como venezolano. Están acabando con el país. No pueden seguir en el poder. Usted que no es militar, Alberto. Quizá la pregunta es una perogrullada, pero sí. ¿Está conspirando? Sí, estoy conspirando. Absoluta y totalmente convencido que ojalá
la gente que se le ha acercado a uno por todos estos meses, desde hace un año prácticamente, y le han dicho que quieren terminar con este gobierno, ojalá cumplan su palabra y saquen a esta caterva de asesinos, bandidos y de ladrones del poder político en Venezuela. Yo no voy a estar con los remilgos constitucionales e institucionales. Ellos deben salir. Vicealmirante, ¿usted está consciente que con esa declaración Maduro puede utilizarla en su contra? Estoy consciente porque ahí no se respeta la vida humana ni los derechos de los hombres. O sea, pero negarse, aceptar, hacer silencio para que estos señores sigan el poder, ese no es mi caso. Y igual que Alberto, estamos dispuestos a ir hacia adelante en lo que sea, por lo menos mientras tengamos un hálito de vida. Y te apostamos que no caemos presos, ¿eh? Bueno, espero que no. Gracias. No, porque se van a ir antes que regresemos. Gracias por venir y la invitación sigue permanente. Muchas gracias. Porque nosotros seguimos con esta vigilia permanente que hemos estado por más de un mes. Gracias por la ayuda a Venezuela y a los venezolanos. Es nuestro deber los que creemos en la libertad y en la libertad de prensa, en la libertad de tránsito, en la libertad de expresión. Y están ustedes invitados permanentemente aquí. Espero que no le agarre el tentáculo de Maduro a usted. Bueno, yo espero que es nuestro cómplice. Bueno, hay una frase muy criolla que aguacate Maduro y en el caso de Maduro, seguro. Muchas gracias por venir.